Hola, ¿cómo estás? Soy el profe Beto y en este video te voy a explicar algo que cientos de estudiantes me preguntan. ¿Qué significa realmente tener nivel B2 de inglés? Tal vez te lo han pedido para titularte, para un trabajo o para un curso, pero ¿qué implica exactamente ese nivel? ¿Cómo se mide? ¿Qué puedes y qué no puedes hacer si estás en B2? Hoy no solo te voy a responder esas preguntas, sino que además te voy a dar ejemplos concretos de lo que se espera de una persona con ese nivel. Y si te quedas hasta el final, te voy a explicar cómo puedes saber si ya estás ahí o si te falta camino por recorrer. Para empezar, ¿qué es el nivel B2 según el MCER o el MCER o el EMCER, como muchos lo conocen, es decir, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas? Bueno, el nivel B2 forma parte de esta escala. El marco divide los niveles en 3 bloques. Es decir, en la letra A tenemos el bloque básico, que sería A1, o bueno, nivel 1 y nivel A2. El independiente o el intermedio, como muchos lo conocen, que sería la letra B, es decir, el B1 o el B2. Y la letra C, el competente o el proficiency o el proficiente, que sería el C1 y el C2, que son niveles avanzados. El B2 es el nivel más alto del usuario independiente. No eres experto aún en el inglés, pero ya puedes comunicarte con bastante independencia y profundidad. Por ejemplo, es bastante común que en las escuelas nos pidan un nivel B2 para titularnos o para certificar o realizar algún trámite, pero ¿qué pasa cuando por ejemplo, no podemos alcanzar ese nivel B2 o no es coherente con lo que realmente deberíamos de tener como conocimiento o habilidades? No es coherente porque varias escuelas califican o clasifican los niveles de inglés de una manera distinta a lo que el marco común marca, valga la redundancia. ¿Y esto por qué pasa? Quiero pensar, no estoy seguro, no estoy afirmando ni acusando a nadie, pero quiero pensar que las escuelas de inglés muchas veces te dan un nivel para pues venderte la idea de que sí estás aprendiendo o que llegaste a conseguir cierto nivel de conocimientos. Después, ¿qué sucede? Hay alumnos que se me han acercado y me han dicho: profe, es que fui a hacer mi examen de certificación a una institución debidamente acreditada, un examen de Cambridge, un TOEFL, un IELTS, no sé, cualquiera de esas certificaciones, y no pasé. Me dicen que tengo, el resultado indica que tengo un nivel muy bajo al que me dieron en la escuela de inglés o al que aparentemente me habían dicho que tenía. Y entonces en este momento te voy a revelar qué puedes hacer en inglés si estás en B2 para que vayas viendo si ya tienes esos conocimientos y habilidades. De una manera muy general te voy a decir qué dice el Marco Común de Referencia Europeo para las Lenguas. Una persona con nivel B2 puede entender las ideas principales de textos complejos, incluso si son a nivel o de temas técnicos, siempre que estén dentro de su campo. Por ejemplo, si tú eres un ingeniero en informática, vas a entender esos términos y si están dentro de tu campo de estudio, porque una cosa es traducir o buscar el término en el diccionario y otra cosa es que realmente entiendas qué significa esa palabra bajo un contexto. A nivel conversacional, puedes mantener conversaciones fluidas y espontáneas con hablantes nativos, escribir textos claros y detallados sobre una variedad grande de temas, expresar opiniones, ventajas y desventajas sobre diferentes opiniones u opciones. Por ejemplo, si ya tienes el nivel B2, podrías ver una entrevista o un podcast en inglés en YouTube sin subtítulos y entender el contexto general, o podrías escribir un correo formal a una empresa sin depender del traductor electrónico. Estando en el nivel B2 también puedes conseguir entender estos videos de YouTube si el material, aunque el material, mejor dicho, sea auténtico. ¿Qué quiere decir auténtico? Quiere decir que no fue creado para enseñar inglés, sino que fue creado para otro propósito, pero fue por parte de un hablante nativo del inglés. Ya que si hablamos de materiales no auténticos, quiere decir que fueron creados para enseñar inglés e incluso van a ser más fáciles de comprender porque precisamente tienen una fluidez más baja, un nivel de pronunciación más preciso
no juntan tanto las palabras, no usan vocabulario tan extenso precisamente para llevar a cabo una enseñanza de cierto tema. El marco común de referencia para las lenguas lo voy a dejar aquí en la descripción para que lo puedas descargar. Está muy grande, yo te voy a dar los conceptos más básicos, los más generales, para que lo puedas revisar. Lo puedes buscar en internet por si no estás convencido o convencida. Y de todas maneras te voy a dar otros ejemplos para que puedas entenderlo bajo un contexto determinado. Por ejemplo, en la parte de comprensión lectora, es decir, al leer, puedes comprender un artículo sobre el cambio climático en una revista como The Economist. En cuanto a listening, puedes entender una presentación universitaria con vocabulario específico, por ejemplo, una exposición de un compañero o de un alumno que esté hablando en inglés. En cuanto al speaking, puedes explicar tu punto de vista en un debate o en entrevistas sin depender del español. Y de manera escrita, en la producción escrita, es decir, en writing, puedes redactar un ensayo de opinión o una carta de queja con una estructura muy coherente y lógica. Ahora, acabo de nombrar las 4 habilidades que son necesarias para poder medir si tienes un B2 o no, que son la comprensión lectora, reading, la comprensión auditiva, listening, el speaking, que es la producción oral, y el writing, que es la producción escrita. ¿Te suena complicado? Con práctica y estrategia se puede lograr. Aquí lo importante es saber qué habilidades necesitas fortalecer, porque no todos tenemos fortalecidas las mismas habilidades. Yo, por ejemplo, a mí me cuesta todavía mucho trabajo el reading y de cierta manera el listening. Puedo ser más fluido en speaking y mucho más habilidoso en el writing. Y estos conceptos no se aíslan tanto de tu lengua materna, es decir, del español. También somos más habilidosos leyendo en español que probablemente escuchándolo. Obviamente esto es como relativo, porque vas a decir, ¿cómo crees, profe, si yo domino el español? Pero sí, también date cuenta, cuando lees, si lees 2 o 3 veces el mismo texto o el mismo renglón o la misma oración o el mismo párrafo y te cuesta entenderlo, ahí tenemos que trabajar entonces la comprensión lectora. Porque hablando, pues puede que seas como un perico que no para de hablar y que se expresa con mucho vocabulario, pero no es lo mismo cuando estás leyendo un texto del mismo nivel o con el mismo tipo de vocabulario. ¿Qué pruebas certifican el nivel B2 de inglés? Algunas pruebas que reconocen oficialmente el nivel B2 son el TOEFL, es decir, tenemos 2 versiones, el ITP y el IBT. En un video posterior voy a explicar la diferencia entre ambos. Tenemos también el Cambridge o el famosísimo FIRST, el FCE y IELTS. Para estos 3 tengo cursos específicos por si te quieres inscribir. Déjamelo en un comentario si te interesa o mi información de contacto está en la descripción. También puedes hacer un Duolingo English Test, que bueno, para este no tengo curso, ese lo tendrás que hacer tú mismo o tú misma dentro de la aplicación. Y también existen los exámenes institucionales de universidades mexicanas. Hay algunas universidades que tienen sus propias certificaciones, sus propios métodos o sus propias evaluaciones internas para poder titular y certificar a sus alumnos. En el caso del TOEFL ITP, por ejemplo, un puntaje entre 543 puntos y 626 puntos se considera dentro del rango de B2. Así que no basta con decir tengo nivel B2, porque necesitas un papelito que hable. Necesitas demostrarlo con una prueba estandarizada. ¿Cómo saber si ya estás en un nivel B2? Te voy a dejar una checklist de unas preguntas que pueden darte una idea si ya estás o no. Pregúntate lo siguiente: ¿puedes hablar durante 5 minutos sobre un tema sin depender del español o de tu lengua madre? Número 2. ¿Puedes escribir un texto de 200 palabras con estructura clara y pocos errores? Número 3. ¿Puedes ver una serie, como por ejemplo Friends, en inglés sin subtítulos y entender lo esencial, no profundamente, lo esencial? 4. ¿Puedes leer un artículo académico y responder preguntas de comprensión acerca del tema?
Si la mayoría de tus respuestas fueron sí, probablemente ya estás muy cerca o dentro de ese nivel. ¿Qué sigue después del B2? Si ya estás en un nivel B2, muchas felicidades, estás en un punto clave, ya no eres nivel básico. A partir de aquí puedes aspirar a un C1, que es un nivel profesional, académico, ideal para estudiar o trabajar en el extranjero, por ejemplo. Pero si incluso aún estás en un B1, no te preocupes, con la guía correcta puedes avanzar de forma más rápida. Escríbeme si necesitas apoyo. ¿Cómo puedes alcanzar un nivel B2? En mis clases lo que usamos es trabajar en todas las habilidades: comprensión, expresión oral, escrita y auditiva. Aplico también estrategias psicopedagógicas para ayudarte a superar bloqueos, organizar tu estudio y avanzar de forma personalizada. No se trata solo de memorizar reglas ni gramática, sino de saber utilizar el idioma. De eso tienes que estar muy consciente y eso lo vemos mucho en mis clases. Si te interesa prepararte para un TOEFL o para alcanzar el nivel B2, te invito a tomar una clase de diagnóstico gratuita. Solo mándame mensaje y te explico cómo empezar. Y bueno, ahora que ya sabes qué significa tener nivel B2, cuéntame en los comentarios, ¿tú ya estás en ese nivel? ¿Qué es lo que más se te complica? ¿Te costó trabajo llegar ahí? ¿Qué estrategias utilizaste para alcanzarlo? Si te gustó este video, suscríbete, dale like y compártelo con alguien que necesite prepararse para el TOEFL o su titulación. Recuerda, aprender inglés con estrategia y método sí se puede. Soy el Profe Beto y aquí estamos para aprender. Cuídate mucho.